Una niña asustada salió corriendo de la niebla gritando que su madre colgaba de un árbol, lo que hizo que una columna de lujosos autos negros se detuviera bruscamente. Ella no sabía que había dado una señal a Ramón Ortega, un despiadado jefe criminal, pero en lugar de marcharse, él llevó a sus asesinos a sueldo al bosque para bajar a la mujer. Ahora, las personas que torturaron a esta familia están a punto de descubrir que en el bosque ha aparecido un nuevo depredador supremo. Si esta historia te ha enganchado, asegúrate de presionar el botón de suscripción para no perderte lo que viene después. Mañana subiré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, no dudes en escribir en los comentarios de donde estás viendo esto. Me encanta ver que nuestra comunidad es de todo el mundo. Volvamos a la historia. La niebla descendió baja esa mañana, aunque por el camino forestal parecía algo con intención propia. Engulló el asfalto en gruesas olas grises, amortiguando los sonidos y convirtiendo los altos pinos en siluetas oscuras que podrían estar observando o durmiendo. El aire olía a tierra húmeda y musgo, lo suficiente para quemar los pulmones. Nada se movía, nada emitía sonido, hasta que ella apareció. Una niña pequeña se materializó de la niebla como un fantasma tomando forma. Su vestido rosa polvoriento estaba rasgado, manchado de barro que parecía casi negro en la luz tenue. Corría descalza por el centro del camino, agitando los brazos desesperadamente. Su respiración salía en jadeos entrecortados que le desgarraban el pecho. No trotaba, no jugaba, huía salvando su vida. Sus pies chapoteaban en el asfalto mojado, dejando huellas sangrientas que desaparecían en la niebla detrás de ella. Su cabello oscuro colgaba en mechones enmarañados sobre su rostro, y cuando tropezó, se atrapó con manos temblorosas antes de levantarse de nuevo. El sonido resonó como un disparo en el silencio. Corrió hasta que los vio. Dos lujosos autos negros parados en fila en ambos carriles, con los motores ronroneando en ralentí con el profundo zumbido de la maquinaria cara. Bloqueaban completamente el camino, como si esperaran algo o a alguien. El cromo brillaba a través de la niebla, los vidrios tintados no reflejaban nada más que grisura. Los autos parecían tallados de la sombra y hechos reales. La niña pequeña no dudó. No se desaceleró, corrió directamente hacia ellos. Su voz rompió el silencio matutino. ¡Ayuda! Las palabras brotaron de su garganta, crudas y desesperadas. Por favor, alguien, ayúdeme. La puerta del auto principal se abrió. Un hombre salió con la gracia pausada de alguien acostumbrado al control. Era alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro y una camisa negra debajo, sin corbata. La chaqueta colgaba desabrochada, revelando intrincados tatuajes que cubrían su pecho y subían por su cuello en patrones gruesos. Símbolos y palabras que contaban historias que la mayoría de la gente no querría leer. Más tinta adornaba ambos brazos, visible incluso desde lejos. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, su rostro calmado e ilegible. Parecía peligroso, como suelen parecer las cosas caras. Se llamaba Ramón Ortega, y en ciertos círculos, ese nombre tenía un peso capaz de aplastar huesos. Detrás de él, dos puertas de auto se abrieron en un silencio sincronizado. Tres hombres salieron, cada uno en traje oscuro con camisa blanca y corbata, cada uno moviéndose con la misma precisión disciplinada. Se dispersaron naturalmente, con las manos descansando cerca de armas ocultas, ojos escaneando la línea de árboles envuelta en niebla con la practicidad entrenada de soldados. No eran guardaespaldas, eran extensiones de la voluntad de Ramón. La niña pequeña tropezó hacia Ramón, sus piernas finalmente la traicionaron y cayó de rodillas a 3 pies de sus zapatos lustrados. El barro salpicó el asfalto. Sus manos se extendieron hacia él, los dedos curvados como garras. Colgaron a mi mamá, sollozó, las palabras saliendo entre jadeos. Por favor, tienen que salvarla, por favor. Ramón la miró desde arriba,
sin moverse. Su expresión no cambió. No se arrodilló, no extendió la mano, simplemente la estudió con ojos oscuros que no se perdían nada. Las marcas de cuerda rodeando sus delgadas muñecas como brazaletes crueles, la forma en que todo su cuerpo temblaba de agotamiento y horror, el barro bajo sus uñas de arañar algo o a alguien. Uno de sus hombres dio un paso adelante. «Jefe». Ramón levantó una mano. El silencio cayó instantáneamente. Los sollozos de la niña pequeña llenaron el vacío, desesperados y quebrados. «Por favor», susurró, su voz se quebró. «Ella todavía está allí». La dejaron colgando. «Por favor». Ramón ladeó ligeramente la cabeza, todavía observándola, calculando, leyendo. La niña no estaba histérica, estaba traumatizada. Había una diferencia. Él había visto suficiente de ambas para saberlo. Donde, su voz fue baja, controlada, sin llevar emoción alguna. La niña levantó una mano temblorosa y señaló hacia el bosque, hacia la pared de árboles que desaparecían en la niebla tan densa que parecía sólida. Allí, no lejos. Corrí tan rápido. Su voz se quebró por completo. Se dobló por la mitad, presionando su frente sucia contra el asfalto frío. Ramón miró a sus hombres. No se pronunció una palabra, no era necesario. Los motores se apagaron uno tras otro. Las puertas de los autos se cerraron con clics suaves y finales. Los tres hombres se alinearon alrededor de Ramón, sin recibir órdenes. Sus manos ahora descansaban abiertamente sobre armas ocultas bajo las chaquetas. Ramón miró de nuevo al niño. «Levántate». La niña se puso de pie con esfuerzo, tambaleándose peligrosamente. Ramón la atrapó por el codo, no suavemente pero tampoco con rudeza, y le dio estabilidad. Ella lo miró con ojos muy abiertos y enrojecidos que guardaban más esperanza de la que cualquier niño debería depositar en un extraño, especialmente en uno como él. «Tú guías», dijo simplemente Ramón. «Nosotros seguimos». La niña asintió desesperadamente, ya girando hacia el bosque. Dio 3 pasos antes de que sus piernas fallaran de nuevo. Esta vez, Ramón no esperó, la levantó sin esfuerzo, acomodándola en su cadera con un brazo. Pesaba casi nada. «Aguanta», dijo él, no como sugerencia sino como orden. Ella rodeó su cuello con los brazos y enterró su rostro en su hombro. Él sintió sus lágrimas empapando su costosa chaqueta. Lo ignoró. Ramón se dirigió hacia la línea de árboles, sus hombres formados en una formación táctica alrededor de él. Uno adelante, 2 en los flancos. Entraron en el bosque como una unidad, instantáneamente engullidos por la niebla y la sombra. El sendero que la niña les indicaba era apenas visible, más un camino de animales que una carretera humana. Las ramas se enganchaban en sus trajes, las raíces intentaban tropezarlos. La niebla se espesaba, presionando cerca como algo vivo y curioso. La temperatura bajó 10 grados en tantos pasos. Ramón sintió el latido del corazón de la niña golpeando contra su pecho, una percusión frenética que coincidía con la creciente tensión en el aire. Sus hombres se movían en silencio, con armas ahora desenfundadas, ojos agudos. Conocían esa sensación, habían caído en emboscadas antes, pero esto era diferente. Se sentía más pesado, más equivocado. El bosque se abrió de repente, los árboles retrocedieron como un telón revelando un escenario. Delante yacía un claro redondo e inquietantemente vacío, y en su centro se erguía un roble masivo, antiguo y nudoso. Sus ramas se extendían ampliamente, como un juez. Colgando de esas ramas, balanceándose ligeramente en un viento que no existía en ninguna otra parte, estaba una mujer. La niña pequeña gritó. La expresión de Ramón no cambió, pero su agarre en la niña se apretó, y su otra mano se movió hacia su arma.
Revísenla, dijo él en voz baja. Uno de sus hombres se adelantó. El hombre que primero alcanzó a Elena Smith se llamaba Víctor, un exoperativo militar cuyas manos habían visto más violencia de lo que la mayoría podía imaginar. Pero cuando presionó 2 dedos contra el cuello de la mujer, buscando pulso bajo la piel fría, esas mismas manos temblaron. «Está viva», gritó de vuelta, su voz tensa. Ramón no reconoció el alivio que debería haber seguido a esas palabras. El alivio era un lujo, la acción era una necesidad. Movió a María en sus brazos, apartando su rostro de la vista de su madre colgando inerte de las cuerdas. «No mires», dijo él en voz baja. No era consuelo, era una orden. María enterró su rostro más profundo en su hombro, su pequeño cuerpo temblando con sollozos que ya no tenían sonido. Se había gritado hasta la vacuidad. Los otros 2 hombres de Ramón se movieron con precisión inmediata. Uno, Diego, sacó un cuchillo táctico de su cinturón y comenzó a trepar al árbol con la eficiencia de alguien que había hecho ascensos más difíciles en peores condiciones. El otro, Mateo, se posicionó debajo de Elena, con los brazos levantados, listo para atrapar su peso en el momento en que las cuerdas fueran cortadas. Ramón observó cómo trabajaban, su mente ya 3 pasos adelante. Quienquiera que hubiera hecho esto estaba cerca. Las marcas de cuerda en las muñecas de María significaban que la habían retenido, el barro fresco en su vestido significaba que había caído varias veces durante su huida, el horror en sus ojos significaba que las personas que colgaron a su madre eran del tipo que hace ejemplos. No eran amenazas vacías, todavía estaban cerca. Debían estarlo. ¿Cuánto tiempo hace?, preguntó Ramón a María, su voz baja y uniforme. Los ojos de María se volvieron ausentes, tratando de procesar el tiempo a través del trauma. No lo sé. Hace poco, tal vez. Tal vez todavía estén. Su voz se quebró. Dijeron que volverían. Dijeron que si alguien intentaba ayudar, ellos. No volverán, interrumpió Ramón, y fue plano y definitivo. No explicó, no necesitaba hacerlo. Sobre ellos, el cuchillo de Diego serruchaba la gruesa cuerda con cuidadosa minuciosidad. «Listo», gritó. «No mires. Vamos». La cuerda se partió con un sonido como un suspiro. El cuerpo de Elena cayó, y Mateo la atrapó con una ternura sorprendente, bajándola inmediatamente al suelo húmedo. Víctor estaba junto a ella en un segundo, verificando signos vitales, evaluando daños con manos que se movían como las de un médico a pesar de pertenecer a alguien especializado en causar daño, no en curarlo. «Pulso débil pero estable», reportó Víctor. Sus dedos se movieron de su cuello a su muñeca, inspeccionando las profundas marcas de cuerda que se hundían en la carne. «Posible hipotermia, SOC. Necesita un hospital». «Ningún hospital», dijo Ramón inmediatamente. Los 3 hombres lo miraron. Sabían que no debían preguntar, pero el silencio mismo era una pregunta. Ramón bajó cuidadosamente a María, manteniendo una mano en su hombro para darle estabilidad. Ella inmediatamente intentó correr hacia su madre, pero él la retuvo con firmeza. «Aún no. Déjalos trabajar». «Pero ella. Ella está. Porque llegamos a tiempo. Sobrevivirá si dejas que mis hombres la ayuden». Los ojos oscuros de Ramón sostuvieron la mirada de la niña. «¿Confías en mí o no? Pero si confías, escuchas». María tragó con dificultad y asintió. Su pequeña mano apretaba la chaqueta de Ramón tan fuerte que los nudillos se blanqueaban. Ramón sacó su teléfono con la mano libre, marcando un número sin mirar la pantalla. La llamada conectó en el primer tono. «Necesito un equipo médico», dijo él, su voz cortante y profesional. «Mujer, alrededor de 30 años, hipotermia, trauma por cuerda, posible SOC. Lugar confidencial».
20 minutos. Hizo una pausa, escuchando. No, no clínica. Casa segura en Riverside. Envíenlos. Terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Su atención volvió a sus hombres. Diego bajó del árbol y escaneaba el área circundante con el enfoque de un depredador, leyendo el suelo del bosque como un libro escrito en hojas revueltas y ramas rotas. Jefe, llamó en voz baja. Huellas frescas. 3, tal vez 4 hombres. Botas pesadas. Dirigiéndose al noreste. La mandíbula de Ramón se apretó casi imperceptiblemente. ¿Qué tan frescas? Diego se agachó, tocando el borde de una huella de bota en la tierra blanda. Minutos. Aún podrían estar a un cuarto de milla. El aire no cambió. Los 3 hombres sintieron la transición de operación de rescate a algo más frío, más afilado, a lo que conocían mejor. Ramón miró a María. ¿Tu madre, cómo se llama? Elena, susurró María. Elena Smith. Elena estará bien. Mis hombres se encargarán de ella. Pero necesito que te quedes aquí con Víctor mientras nosotros. No. El agarre de María en su chaqueta se volvió desesperado. No me dejen, por favor. Volverán. Dijeron. No volverán, dijo Ramón de nuevo, y esta vez había algo en su voz que hacía que la promesa sonara como una sentencia de muerte para alguien más. Me encargaré de eso. Con cuidado, soltó los dedos de María de su chaqueta y la dirigió hacia Víctor, quien se había quitado su chaqueta y la había colocado sobre la forma inconsciente de Elena. Quédate con tu madre, instruyó Ramón a Víctor. Mantén a ambas seguras. Si viene alguien que no somos nosotros, encárgate. Víctor sostuvo la mirada de Ramón y asintió una vez. Su mano se movió para descansar sobre el arma oculta en su cadera. Ramón se volvió hacia Diego y Mateo. No se dijo una palabra, no era necesario. Los 3 hombres se movieron como uno hacia el sendero norte, dejando a Víctor sentado entre María y su madre como un ángel guardián vestido con un arma. María observó cómo desaparecían en la niebla. Su voz fue un susurro apenas audible. ¿A dónde va? Víctor verificó de nuevo el pulso de Elena, su expresión cuidadosamente neutral. A enviar un mensaje. ¿Qué mensaje? Víctor guardó silencio por un largo momento, escuchando el bosque. Lejos, a través de la densa niebla y los antiguos árboles, le pareció oír voces gritando, luego nada constante. El permanente, dijo finalmente. María no entendió del todo, pero cuando se acurrucó junto a la forma inmóvil de su madre, sintiendo el débil subir y bajar del pecho de Elena, alguna parte de ella, la parte que corrió descalza a través de una pesadilla y de alguna manera encontró exactamente al hombre peligroso en quien confiar, entendió lo suficiente. El bosque engulló a Ramón Ortega y sus hombres como si nunca hubieran existido. Pero el bosque recordaría lo que sucedió después. Víctor trabajaba en silencio, sus manos moviéndose con eficiencia practicada sobre el cuerpo frío de Elena. Había visto peor, mucho peor, pero algo en encontrar a una mujer colgando como una señal de advertencia en medio de la nada hizo que su mandíbula se apretara más fuerte de lo usual. María se sentaba pegada a su lado, su vestido rosa polvoriento aún húmedo por el barro y el rocío matutino. Sus ojos estaban fijos en el rostro de su madre. La piel de Elena había adquirido un tono grisáceo que la hacía parecer más fantasma que humana. Y su pecho subía y bajaba en ritmos superficiales e irregulares que a Víctor no le gustaban en absoluto. ¿Se despertará? La voz de María era pequeña, raspada por los gritos. Víctor sacó una manta táctica de su mochila, la que siempre llevaba, y la extendió sobre Elena, metiéndola con cuidado alrededor de sus hombros. Se despertará. Pero no ahora. Su cuerpo se apagó para protegerse.
Está tratando de recuperarse. ¿De qué? Víctor dudó. ¿Cómo explicar a un niño lo que hace con el cuerpo humano colgar de un árbol durante horas? La forma en que se corta la circulación sanguínea, cómo gritan los músculos, cómo la mente se rompe bajo ese tipo de agonía prolongada. De haber estado muy asustada durante mucho tiempo, dijo finalmente. María sintió lentamente, aceptando esa respuesta porque ahora entendía el miedo profundamente. Había vivido dentro de él durante horas que se sentían como años. ¿Por qué lo hicieron?, susurró. Mi mamá no le hizo daño a nadie. Solo trabaja en un diner. Me lleva a la escuela. Me lee antes de dormir. Su voz tembló. ¿Por qué alguien la colgaría de un árbol? Víctor no tenía una buena respuesta para eso. En su experiencia, la crueldad rara vez necesitaba justificación más allá del simple hecho de que a algunas personas les gustaba ejercer poder sobre aquellos que no podían defenderse. Pero no podía decirle eso a un niño cuyo mundo acababa de romperse. Algunas personas están rotas por dentro, dijo en su lugar. Y las personas rotas rompen cosas. María reflexionó sobre eso, sus pequeños dedos jugueteando con la tela de la chaqueta de Víctor que aún cubría a su madre. ¿El señor Ortega está roto? Las cejas de Víctor se alzaron ligeramente. Era una pregunta más perspicaz de lo que esperaba. ¿Por qué preguntas? Porque no sonrió ni una vez. Sus ojos. María buscaba las palabras. Parecen vacíos, como si no hubiera nadie en casa. Víctor verificó de nuevo el pulso de Elena, aún débil, aún presente, y consideró cómo responder. Ramón Ortega era muchas cosas. Peligroso, influyente, absolutamente despiadado cuando las circunstancias lo requerían. ¿Roto? Eso era complicado. El señor Ortega no está vacío, dijo Víctor con cuidado. Es cauteloso. Ha visto muchas cosas malas y ha hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir a ellas. Eso cambia a una persona. ¿Te cambió a ti? Víctor sostuvo la mirada de la niña pequeña y vio la agudeza afilada por la supervivencia. Preguntaba no por cortesía, genuinamente quería entender a los hombres que se materializaron de la niebla para salvar a su madre. Sí, admitió. Me cambió. Pero aún así nos ayudaste. Sí. Así que tal vez el señor Ortega no esté roto. Tal vez solo sea. María buscaba las palabras. Cauteloso, como dijiste. Víctor casi sonrió. Casi. Tal vez. Un sonido cortó el bosque, distante pero claro. Un grito. Luego otro. El inconfundible crujido de algo que podría ser una rama rompiéndose o algo completamente diferente. María se tensó, su mano volando para agarrar el brazo de Víctor. ¿Qué fue eso? Ramón, dijo Víctor simplemente, su mano moviéndose hacia su arma aunque no la sacó aún. No. Sus ojos escaneaban la línea de árboles, catalogando cada sombra, cada movimiento en la niebla. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo lo sabes? Porque si no estuviera bien, oiríamos mucho más ruido. Otro sonido llegó a través de los árboles, esta vez inconfundible. Una voz elevada en ira o miedo, cortada abruptamente. Luego, el silencio se precipitó de vuelta como agua llenando un vacío. La respiración de María se aceleró. ¿Le están haciendo daño a alguien? Sí. A las personas que le hicieron daño a mi mamá. Sí. María guardó silencio por un largo momento, procesándolo. Víctor esperaba lágrimas o miedo, o tal vez confusión moral sobre responder a la violencia con violencia. En cambio, la voz de la niña pequeña sonó fría y uniforme, sonando mucho mayor de lo que era. Bien. Víctor la miró, sorprendido por el acero en esa única palabra.
María miraba hacia la niebla donde Ramón y los demás habían desaparecido, su mandíbula apretada, ojos duros. Colgaron a mi mamá de un árbol como si fuera basura, continuó María, su voz ahora temblando no de miedo sino de rabia. Me ataron y me obligaron a mirar. Se rieron. Uno de ellos dijo. Tragó con dificultad. Dijo que a nadie le importaría, que gente como nosotras no importa. La mano de Víctor se apretó en un puño. ¿Qué más dijeron? María sacudió la cabeza. No recuerdo todo. Eran 4. Llevaban máscaras, pero podía ver sus ojos. Uno tenía un tatuaje en el brazo. Una serpiente comiéndose su propia cola. Otro olía a cigarrillos y algo dulce, como colonia, pero mala. Víctor memorizó automáticamente esos detalles. Ramón los necesitaría más tarde si las cosas se complicaban. Dijeron que volverían mañana para ver cómo estaba, susurró María. Lo decían como si fuera gracioso, como si mi mamá colgando allí fuera una broma. No volverán, dijo Víctor, y en su voz había una finalidad que incluso un niño podía reconocer como verdad absoluta. ¿Por el señor Ortega? Por el señor Ortega. María miró la figura inmóvil de su madre, el débil subir y bajar de su pecho, las marcas crueles de cuerda rodeando sus muñecas como marcas. Luego miró a Víctor con ojos que habían envejecido 10 años en una mañana. Me alegra haber corrido hacia ti. Dijo en voz baja. Me alegra no haber huido. Tu madre también se alegrará, respondió Víctor. Incluso si aún no lo sabe. Lejos, el bosque se volvió completamente silencioso. Sin pájaros, sin viento, sin voces, solo un silencio pesado y tenso de un lugar donde algo irreversible acababa de ocurrir. Víctor miró su reloj. 15 minutos desde que se fue. El equipo médico llegará en 5 minutos. Elena sobrevivirá. María sobrevivirá. Y en algún lugar en la niebla, 4 hombres estaban aprendiendo el precio de la crueldad. El sonido de motores cortó el silencio del bosque, bajo, poderoso, decidido. La cabeza de Víctor se levantó bruscamente, su arma ya medio desenfundada antes de reconocer el distintivo ronroneo del Mercedes de Ramón abriéndose camino por el estrecho sendero. Quédate abajo, instruyó a María, posicionándose entre ella y el vehículo que se acercaba. Primero de la niebla emergió Ramón, caminando delante del auto que rodaba lentamente detrás de él. Su traje negro estaba impecable excepto por unas cuantas hojas pegadas a los hombros. Su expresión permanecía tan ilegible como siempre, aunque Víctor, que había trabajado con él durante 7 años, notó la ligera tensión en su mandíbula, la forma en que sus nudillos se blanqueaban. Detrás de él, Diego conducía el auto, con Mateo sentado en el asiento del pasajero. Los rostros de ambos hombres estaban tallados en piedra. La mirada de Ramón se movió inmediatamente a la figura inmóvil de Elena, luego a María, luego a Víctor. Estado estable pero crítico, reportó Víctor. Pulso fortaleciéndose. Sin signos de hemorragia interna, pero necesita atención médica adecuada. Hipotermia comenzando. Ramón asintió una vez, luego se agachó junto a María. La niña pequeña lo miró con ojos muy abiertos, aún buscando en su rostro algo. Consuelo, confirmación de lo que había oído en la distancia. Tu madre irá a un lugar seguro, dijo Ramón, su voz baja pero clara. Los médicos se encargarán de ella. Tú estarás con ella todo el tiempo. Y esas personas, susurró María. Ramón sostuvo su mirada. No molestarán a nadie más. Algo en la simplicidad de esa afirmación, en la absoluta certeza, hizo que los hombros de María se relajaran ligeramente, como si el peso que había querido se aliviara finalmente. No preguntó cómo. No preguntó qué había sucedido. Algunas verdades no necesitaban explicación.
Gracias, exhaló. Ramón se levantó, ignorando la gratitud, ya moviéndose para ayudar a Víctor a levantar a Elena. Trabajaron en silencio sincronizado. Ramón sosteniendo sus hombros, Víctor tomando sus piernas, transfiriéndola con cuidado al asiento trasero del Mercedes. Diego ya había extendido mantas adicionales sobre el cuero, preparando una camilla improvisada. Sube, instruyó Ramón, manteniendo la puerta abierta. La niña subió adentro, posicionándose inmediatamente junto a su madre, una pequeña mano apretando los dedos fríos de Elena. Ramón se deslizó detrás de ella, su gran figura llenando el espacio restante. Víctor se movió al asiento del pasajero delantero y Diego permaneció en su lugar al volante. Vamos, dijo simplemente Ramón. El Mercedes, con sorprendente agilidad, retrocedió por el estrecho sendero. Las manos de Diego estaban firmes en el volante a pesar del terreno traicionero. Las ramas arañaban las ventanas como dedos huesudos intentando retenerlos. La niebla presionaba cerca, haciendo casi imposible ver más de 3 metros adelante. Había conducido por peores caminos en peores condiciones, sus ojos no se apartaban del camino. En el asiento trasero, Ramón monitoreaba la respiración de Elena, sus dedos descansando ligeramente en su muñeca, rastreando el pulso. Débil pero presente, estable. El cuerpo humano era sorprendentemente resistente cuando se le daba una oportunidad. María lo observaba con una intensidad que podría haber sido incómoda si a Ramón le importara la comodidad. ¿Eres médico?, preguntó ella. No. Pero ¿sabes qué hacer? He visto suficiente trauma para saber cuándo alguien sobrevivirá. ¿Y mi mamá sobrevivirá? Los ojos oscuros de Ramón se encontraron con los de ella. Sí. La certeza en esa única palabra pareció anclar algo dentro de María. Su agarre en la mano de su madre se aflojó ligeramente, el pánico que la había impulsado durante horas finalmente comenzó a retroceder. El Mercedes salió del sendero forestal a la carretera principal, la aceleración fue suave e inmediata. La niebla se quedó atrás cuando dejaron el bosque. La luz matutina se filtraba a través de las nubes grises sobre sus cabezas. ¿Tiempo estimado de llegada?, preguntó Ramón. 12 minutos, respondió Diego, su pie presionando más fuerte el acelerador, la aguja del velocímetro subiendo constantemente. Víctor sacó su teléfono, tecleando rápidamente. Toro confirma que el equipo médico está en el lugar. Quirófano preparado si es necesario. Reserva de sangre lista. Bien. La cabeza de María giraba entre los hombres, procesando la eficiencia de su comunicación, como se movían como partes de una sola máquina. ¿A dónde vamos? Dijiste no a un hospital. A un lugar más seguro, respondió Ramón. Donde las personas que lastimaron a tu madre no tienen conexiones, no tienen influencia, no tienen forma de terminar lo que empezaron. Pero allí. María dudó, echando un vistazo al bosque desapareciendo detrás de ellos. No van a terminar nada, ¿verdad? No. La palabra colgaba en el aire, final como puerta cerrándose. El Mercedes devoraba millas, la suspensión lujosa suavizando los baches que habrían sacudido un vehículo de menor calidad. Dentro, la respiración de Elena comenzó a profundizarse ligeramente, los mecanismos de supervivencia de su cuerpo se activaban lentamente ahora que estaba cálida, horizontal y relativamente segura. Se movió, dijo María de repente, su voz aguda con esperanza. Sus dedos. Sentí que se movieron. Víctor se giró en su asiento para mirar. Es el reflejo de su sistema nervioso volviendo en línea. Es bueno, pero no se despertará aún. No. Podría no por varias horas. Su mente necesita tiempo para procesar lo que pasó. A veces, el cuerpo se cura más rápido de lo que permite el cerebro. María asimiló eso,
su pulgar acariciando la mano de su madre en pequeños círculos repetitivos. ¿Recordará lo que hicieron? Probablemente, dijo Víctor honestamente. Pero los recuerdos pierden sus dientes con el tiempo, especialmente cuando lo superas. Yo también recordaré, dijo María en voz baja. Para siempre. Ramón la miró, su expresión ilegible. Sí, lo harás. ¿Es malo? Depende de lo que hagas con el recuerdo. María reflexionó sobre eso, su joven mente trabajando conceptos que la mayoría de los niños nunca tenían que considerar. ¿Qué debo hacer con él? Sobrevivir. Volverte más fuerte. Asegurarte de que nadie nunca más tenga ese poder sobre ti. No era consuelo, no era terapia, era el frío pragmatismo de alguien que entendía que el trauma podía destruir o templar, y la elección, por injusta que fuera, al final pertenecía al sobreviviente. Estamos aquí, anunció Diego, girando hacia un camino privado arbolado que llevaba a una mansión extendida, oculta detrás de altos muros y puertas de hierro que se abrieron automáticamente cuando se acercaron. El equipo médico esperaba en la entrada. 3 personas en batas quirúrgicas, una camilla lista, bolsas de equipo en mano. El Mercedes se detuvo suavemente, las puertas se abrieron en secuencia coordinada. Elena Smith, aún inconsciente pero respirando estable, fue transferida a manos que sabían exactamente cómo sacarla del borde. María comenzó a seguir la camilla, pero la mano de Ramón en su hombro la detuvo suavemente. Dale 5 minutos primero. Luego puedes quedarte con ella tanto como quieras. María asintió, observando cómo su madre desaparecía detrás de puertas blancas impecables. Aún estaba viva. Ambas lo estaban, y eso era suficiente. La casa segura era un estudio en contradicciones. Lujo envuelto en seguridad, elegancia ocultando violencia. Lámparas de cristal colgaban sobre monitores de vigilancia, pisos pulidos brillaban bajo estantes de armas escondidos detrás de paneles falsos. Era un lugar donde personas como Ramón Ortega conducían negocios que nunca aparecían en libros contables o documentos judiciales. María se sentaba en un enorme sillón de cuero en el estudio, sus pies sucios colgando a varios centímetros sobre la alfombra persa. Alguien le trajo té caliente al que no tocó y una manta que envolvió alrededor de sí como armadura. A través de la puerta abierta, podía ver al personal médico moviéndose eficientemente alrededor de su madre en la habitación adyacente. Ramón estaba junto a la ventana, teléfono presionado contra su oreja, su voz baja y controlada. Víctor había desaparecido en algún lugar en las profundidades de la casa. Diego y Mateo permanecieron afuera, montando guardia como centinelas silenciosos. Sí, dijo Ramón al teléfono. Confidencialidad total. Sin reportes policiales, sin registros. Pausa. Porque yo lo digo. Terminó la llamada y guardó el dispositivo en su bolsillo. Su atención se volvió a María. La niña pequeña lo miró de vuelta con ojos que habían visto demasiado, entendían muy poco pero confiaban completamente. Tu madre está estable, dijo Ramón. Los médicos están suturando las heridas rasgadas en sus muñecas. Quedarán cicatrices, pero sanará. María asintió lentamente. ¿Puedo verla pronto? Están terminando. La puerta se abrió de golpe. Víctor entró con rápida determinación, su expresión más oscura de lo usual. Sostenía una tableta en una mano y se la extendió a Ramón sin preámbulos. Tenemos un problema. Ramón tomó el dispositivo, sus ojos escaneando lo que se mostraba allí. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente, el único signo externo de que estaba procesando. Muéstrame. Víctor tocó la pantalla, y María observó el rostro de Ramón mientras asimilaba información que ella no podía ver. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. ¿Cuándo? Preguntó Ramón.
mientras estábamos en camino. Diego los encontró en el claro después de que nos fuimos. Huellas frescas. Fotografió todo antes de que llegara el equipo médico. Ramón devolvió la tableta, su mente ya trabajando las consecuencias y respuestas. Miró a María y luego de vuelta a Víctor. Llévala con su madre. Quédate con ambas. Jefe, ahora. Víctor entendió el despido por lo que era. Protección. Extendió una mano a María. Vamos. Tu mamá pregunta por ti. El rostro de María se iluminó. Se despertó. Apenas, pero te quiere ver. La niña pequeña saltó del sillón y tomó la mano de Víctor, echando una mirada atrás a Ramón antes de desaparecer por la puerta. Ramón esperó hasta oír la puerta de la habitación de Elena cerrarse antes de hablar. Diego, llamó, sin alzar la voz. El hombre apareció en la puerta en segundos, como si hubiera estado esperando la llamada. Lo había hecho. Señor. Muéstrame todo. Diego sacó su propio teléfono, pasando una serie de fotografías con meticulosidad y precisión. Volví después de que cargamos a Elena en el auto. Quería documentar la escena por si necesitábamos evidencia después. Extendió el teléfono. Ramón lo tomó, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba las imágenes. El claro parecía diferente en las fotos. Más efímero, más clínico. El roble masivo dominaba el cuadro, la cuerda aún colgando de sus ramas como extremidades cortadas. Pero era el suelo el que contaba la verdadera historia. Huellas de botas, algunas viejas pisoteadas en el barro durante el asalto inicial, otras frescas, profundas, decididas, cruzando el claro por un sendero que se alejaba del árbol. No estaban allí cuando llegamos, dijo Ramón. No era una pregunta. No, señor. Estoy seguro. Verifiqué el perímetro cuando entramos por primera vez. Estas huellas se dejaron después de que nos fuimos. Alguien volvió. Ramón pasó al siguiente imagen. Un primer plano de una huella con el cuchillo táctico de Diego colocado al lado para escala. Botas grandes, suela pesada, militar. El tipo que usan personas esperando problemas y vistiéndose en consecuencia. 4 patrones distintos, continuó Diego. 4 personas diferentes. Se acercaron desde el noreste, la misma dirección hacia donde huyeron los asaltantes iniciales. Se detuvieron en el árbol, probablemente descubrieron la cuerda cortada, luego se dispersaron para registrar el área. Sí, señor. Buscaban los cuerpos de sus amigos, supongo. Cuando no los encontraron, se agruparon aquí. Diego pasó de nuevo, mostrando un racimo de huellas cerca del tronco masivo del roble. Se quedaron allí varios minutos. El suelo está más revuelto, como si discutieran. Ramón estudiaba la imagen, su mente táctica reconstruyendo la escena. 4 hombres regresando para encontrar que sus compañeros habían desaparecido. Sin sangre, sin cuerpos, sin pistas. Eso era peor que encontrar cadáveres, al menos los cadáveres dan respuestas. Siguieron nuestro rastro, dijo Ramón en voz baja. Diego asintió sombríamente. Nos rastrearon hasta la carretera principal. Encontré huellas cerca de donde estacionamos los autos. Habrían visto las marcas de neumáticos, la dirección en que nos fuimos. ¿Siguieron más allá? Desconocido. Perdí el rastro en el asfalto. Pero señor. Diego dudó, lo cual era inusual para él. Saben que alguien intervino. Saben que su operación fue comprometida. Y no dejarán de buscar al responsable. Ramón devolvió el teléfono, su expresión tallada en hielo. ¿Cuántos dejamos en el bosque? 3 confirmados. El cuarto escapó durante el enfrentamiento inicial. Huyó antes de que pudiéramos detenerlo.
Descripción. Complexión media, llevaba una chaqueta roja. Se mueve rápido. Mateo lo hirió con un disparo, pero alcanzó un vehículo que no sabíamos que tenía. Una motocicleta todoterreno, a juzgar por el sonido. Ramón guardó silencio por un largo momento, procesando variables y calculando riesgos. 4 hombres regresando al claro significaba que el grupo inicial era más grande de lo que habían asumido. Organizado, coordinado, el tipo de equipo que no toma pérdidas a la ligera. Y ahora sabían que alguien había intervenido. Se vengarán, dijo Ramón finalmente. ¿De quién no saben quién somos? Saben que alguien bajó a Elena. Saben que alguien se la llevó. Eso es suficiente para volver y buscar. Los ojos de Ramón se volvieron a la puerta cerrada donde esperaban María y su madre. Irán a lugares donde ella podría huir. Su casa, su trabajo, personas que conoce. Está aquí con nosotros. Está protegida. Por ahora. Pero no podemos mantenerla para siempre. Y ellos esperarán. La mandíbula de Ramón se endureció con resolución. No. La espera les da tiempo para reagruparse, planear, traer refuerzos. ¿Qué propone? Ramón sostuvo la mirada de Diego, y en esa mirada estaba el cálculo frío de un hombre que construyó un imperio en la indecisión. Volvemos esta noche. Los encontramos antes de que nos encuentren a nosotros. Diego no sonrió, pero algo parecido a la satisfacción cruzó su rostro. Le diré a Mateo que prepare el equipo completo. Esto no será una conversación. Entendido. Cuando Diego se fue, Ramón volvió a la ventana, mirando los jardines bien cuidados que no ocultaban nada más oscuro que un diseño paisajístico caro. El bosque recordaba lo que ocurría en sus sombras. Esta noche, recordaría más. La cabaña de casa se encontraba a 3 millas al noreste del claro, oculta detrás de una pared de pinos y accesible por un camino de tierra que no había visto mantenimiento en años. Era el tipo de lugar al que la gente venía para desaparecer, ya sea por elección propia o por coacción. Humo se enroscaba de la chimenea metálica, gris contra el cielo oscureciéndose. Luz dorada se filtraba a través de las grietas en las contraventanas cerradas. Dentro, voces subían y bajaban en acalorada conversación, interrumpidas ocasionalmente por el chasquido de botellas de cerveza abriéndose o muebles pateados. Ramón observaba todo esto desde el borde del bosque, agachado en absoluta inmovilidad a 50 yardas de la estructura. Junto a él, Diego escaneaba el perímetro a través de binoculares de visión nocturna, mientras Mateo rodeaba para cubrir la salida trasera. Habían dejado a Víctor en la casa segura con instrucciones estrictas de proteger a Elena y María a cualquier costo. Esto era un trabajo diferente, requería un tipo diferente de enfoque. 4 objetivos confirmados, susurró Diego, su aliento apenas visible en el aire frío de la tarde. Todos armados. 2 rifles visibles, probablemente más que no vemos. Están agitados. Mucho movimiento, muchos gritos. Ramón observaba la cabaña con paciencia depredadora. La estructura era vieja pero sólida. Troncos gruesos, mínimas ventanas, una entrada principal y una salida trasera. Si sabías que venía, era una trampa. Si no lo sabías. Están asustados, notó Ramón en voz baja. Hay buena razón. Habían regresado y encontrado que sus amigos habían desaparecido. No solo desaparecido. Evaporados. Sin rastro de sangre, sin cuerpos, sin evidencia. Eso era peor que encontrar cadáveres, al menos los cadáveres dan respuestas. A través de las grietas en las contraventanas, podía ver sombras moviéndose. Personas paseando, gesticulando expresivamente. Una sombra era más grande que las demás, dominando el espacio con lenguaje corporal agresivo. El líder,
probablemente el que toma decisiones. Podríamos ahumarlos, sugirió Diego. Cabaña Vieja se encendería rápido. Demasiado ruidoso, demasiado visible. El humo atraería atención. Los ojos de Ramón no se apartaban de la estructura. Entramos. Tomamos control. Les hacemos entender qué pasa cuando cuelgas a mujeres inocentes de árboles. Diego bajó los binoculares. ¿Los quiere vivos? Quiero que respondan preguntas primero. Y luego. Ramón no respondió, no necesitaba hacerlo. La voz de Mateo susurró a través del auricular de radio de Ramón. En posición. Puerta trasera asegurada. Ninguna actividad por este lado. Ramón tocó su auricular. Mantén hasta mi señal. Nadie sao. Entendido. Ramón verificó su arma. Un pistola negra mate que había visto suficiente uso para sentirse como una extensión de su mano. Diego hizo lo mismo, sus movimientos automáticos y eficientes. Lo habían hecho antes, no a menudo porque Ramón prefería construir imperios en lugar de destruir operaciones menores. Pero a veces había que dar ejemplos. A veces, el bosque exigía sangre. En 3, dijo Ramón. Se movieron como humo a través de los árboles, cubriendo la distancia en segundos. El enfoque de Ramón fue directo. Sin sigilo, sin sutileza. Llegó a la puerta principal y la pateó con fuerza suficiente para arrancar a medias las viejas bisagras del marco. La puerta se abrió de golpe hacia adentro. Los 4 hombres dentro saltaron de pie, manos alcanzando armas que ahora no importaban. Ramón cruzó el umbral, su pistola alzada y estable. Diego lo siguió un paso atrás, cubriendo el lado derecho de la habitación. Ramón cubría el izquierdo. No, dijo Ramón en voz baja. Las palabras llevaban más peso que un grito. Los 4 hombres se congelaron, sus manos suspendidas cerca de rifles apoyados contra las paredes o pistolas metidas en cinturones. Eran hombres rudos, con cicatrices en los rostros y expresiones endurecidas. El tipo que había pasado vidas operando en espacios donde la ley no alcanza. Pero reconocían la muerte cuando entraba por su puerta. El hombre más grande, el líder, estaba junto a una mesa de madera raída cubierta de botellas de cerveza y lo que parecía un mapa. Tenía quizás 40 años, con una barba espesa y un tatuaje de una serpiente devorándose su propia cola en el brazo izquierdo. El mismo tatuaje que María había descrito. Sus ojos se ampliaron en reconocimiento. No de Ramón específicamente, sino del tipo de hombre que representaba. Profesional, calmado, absolutamente seguro. ¿Quién demonios eres?, exigió el líder, aunque su voz llevaba menos convicción de la que sus palabras sugerían. El hombre que bajó a Elena Smith de su árbol, respondió Ramón uniformemente. La temperatura en la cabaña cayó. Los 4 hombres intercambiaron miradas. Miedo mezclado con confusión mezclado con el comienzo de la comprensión. No era tu asunto, dijo el líder, su mano moviéndose lentamente hacia la pistola en su cadera. El arma de Diego se movió una fracción. El movimiento fue mínimo pero imposible de ignorar. La mano del hombre se detuvo. Colgaron a una mujer de un árbol y dejaron a su hijo mirando, continuó Ramón, su voz aún baja, aún controlada. ¿A quién le debían? La mandíbula del líder trabajó en silencio, sus ojos se desviaron a los otros 3 hombres. Uno con una bandana roja de pie cerca de la chimenea, uno más joven con una cicatriz mal curada en la mejilla sentado en la mesa, y uno mayor con canas en la barba apoyado contra la pared lejana. Ninguno parecía dispuesto a hablar. Les hice una pregunta, dijo Ramón, y ahora había algo en su voz que hacía que la cabaña pareciera más pequeña. A Castellano, escupió finalmente el líder. Víctor Castellano. Ella trabajaba en su club, robó de la caja.
$3,000 en 6 meses. Ramón procesó eso. Víctor Castellano era un operador de nivel medio. Dirigía extorsiones de protección y juegos de azar ilegales en el lado este del territorio. Pez pequeño pero vicioso, del tipo que compensa la falta de poder con crueldad excesiva. Castellano los envió a dar un ejemplo. Nos envió a enviar un mensaje. No robes a la familia. Familia, repitió Ramón, y algo parecido a diversión tocó sus rasgos. Víctor Castellano no representa ninguna familia que yo reconozca. Es un parásito que se alimenta de gente que no puede defenderse. ¿Y quién demonios eres tú?, exigió el líder de nuevo, la ira comenzando a superar el miedo. Ramón dio un paso adelante. Solo uno, pero fue suficiente para que los 4 hombres se tensaran. Soy el hombre que va a explicarles algo muy cuidadosamente, dijo Ramón. Y escucharán porque sus vidas dependen de entender lo que voy a decir. La cabaña se quedó completamente en silencio excepto por el crepitar del fuego en la chimenea y el distante sonido del viento a través de los pinos. Cometieron un error esta noche, continuó Ramón. Uno fatal. El hombre con la bandana roja se movió nerviosamente. Escucha, solo seguíamos órdenes. Colgaron a una mujer de un árbol, la voz de Ramón cortó la excusa como una hoja. Terrorizaron a un niño. Se rieron mientras lo hacían. ¿Cómo demonios sabes? María me lo contó todo. Cada detalle, cada palabra que dijeron. Los hombres ahora intercambiaban miradas inquietas. Si la niña hablaba, si había sobrevivido, si había alcanzado a alguien con recursos. El rostro del líder se endureció. Entonces sabes que nos envió alguien más grande que nosotros. Nos matas, Castellano vendrá a buscar. La expresión de Ramón no cambió. Que venga. El silencio que siguió a las palabras de Ramón se extendió como un alambre tensado demasiado, listo para romperse. El rostro del líder se oscureció, la ira luchando contra el instinto de supervivencia que le decía que estaba al borde de algo irreversible. ¿Piensas que puedes simplemente entrar aquí y...? Ya entré, interrumpió Ramón, su tono sin cambiar. Ahora respondan mis preguntas. ¿Cuántos eran cuando colgaron a Elena Smith? La mandíbula del líder se apretó. No te debo nada. El arma de Diego se movió, el cañón ahora apuntando directamente al pecho del hombre. El mensaje era claro. 7, soltó el joven con la cicatriz, su voz temblando. Éramos 7 en total. El líder le lanzó una mirada asesina, pero el daño estaba hecho. Los ojos de Ramón se movieron al joven. Nombres. Yo. No conozco a todos. Solo. ¿Sabes? El joven tragó con dificultad, su manzana de Adán saltando. Miró a sus compañeros, no vio apoyo y calculó que cooperar podría comprarle minutos que de otra manera no tendría. Yo soy Tommy. Este es Jaque. Asintió hacia el líder. El pelirrojo es Cress. El viejo es Pete. Los 3 que no están aquí. Vic, Danny y Mech. ¿Dónde están Vic, Danny y Mech?, preguntó Ramón, aunque ya sabía la respuesta. Silencio, pesado y acusador. No volvieron del bosque, dijo Jaque finalmente, su voz tensa. Ya lo sabes. Lo que sea que les hicieras. Recibieron exactamente lo que merecían, dijo Ramón simplemente. La misma misericordia que mostraron, ¿o no, a Smith? No fue, agregó Diego detrás de él. La mano de Jake se movió hacia su arma de nuevo. Fue instinto más que estrategia. El movimiento desesperado de un animal acorralado. Ramón fue más rápido que el instinto. Su pistola ladró una vez, el sonido ensordecedor en el espacio confinado.
La bala impactó la mesa de madera a 6 pulgadas de la mano de Jake, enviando astillas en todas direcciones. Todos se congelaron. La siguiente no fallará, dijo Ramón calmadamente, como si simplemente se hubiera aclarado la garganta en lugar de disparar un arma. Siéntense. Todos ustedes. Por un momento, nadie se movió. Luego, Pete, el hombre mayor contra la pared, se bajó lentamente a una silla cerca de la chimenea. Tommy siguió, sus manos ligeramente alzadas en señal de rendición. Chris, el de la bandana roja, dudó pero finalmente se dejó caer en un taburete junto a la ventana. Jake permaneció de pie, el desafío grabado en sus rasgos incluso mientras el miedo se filtraba a través de sus ojos. Siéntate, repitió Ramón. ¿O qué? ¿Me matarás? De todos modos lo harás. Tal vez. Pero sentarte te da unos minutos más para argumentar porque no debería. La risa de Jake fue amarga y sin sonido. No estás aquí para hablar. Estás aquí para limpiar cabos sueltos. Estoy aquí, dijo Ramón, porque una niña pequeña corrió descalza por el camino rogando a alguien que salvara a su madre. Y cuando encontré a esa madre colgando de un árbol con cuerda cortando sus muñecas, tomé una decisión sobre qué tipo de personas merecen salirse con la suya. Hizo una pausa, dejando que el peso se asentara. Ustedes no son ese tipo de personas. La cabaña se quedó en silencio de nuevo excepto por el crepitar del fuego. Afuera, la oscuridad había tomado completamente el bosque. La voz de Mateo susurró a través del auricular de Ramón. Aún limpio por mi lado. Ningún movimiento. Jake finalmente se sentó, su postura rígida, tensa. Castellano nos dio órdenes. Las seguimos. Así funciona este mundo. Seguir órdenes no los absuelve de las elecciones, respondió Ramón. Podrían haber enviado el mensaje de cientos de formas diferentes. Pero eligieron la más cruel. Eligieron el terror. Eligieron obligar a un niño a ver sufrir a su madre. Necesitaba recordarlo, espetó Jack. Ese es el punto del mensaje. Hacerlo memorable. Hacer que se pegue. Entonces se pegará, dijo Ramón en voz baja. Lo que pase después será un mensaje que se pegue. Chris habló desde su posición junto a la ventana, su voz temblando ligeramente. Escucha, hombre, no sabíamos que a alguien le importaría. Elena Smith no es nadie. Es una mesera que se volvió codiciosa. En nuestro mundo, eso tiene consecuencias. En mi mundo, dijo Ramón, colgar mujeres de árboles también tiene consecuencias. Tommy, el más joven, ya no podía guardar silencio. ¿Lo sentimos, bien? Nos iremos. Le diremos a Castellano que el trabajo está hecho, que está muerta, lo que sea. Desapareceremos. Nunca nos verás de nuevo. Diego emitió un sonido que podría haber sido risa si hubiera tenido algo de calidez. Ramón estudió a Tommy por un largo rato. El chico tenía quizás 25 años, sus ojos aún reteniendo un miedo no completamente desplazado por la insensibilidad que distinguía a los endurecidos. Pero estaba allí. Había participado. Lo siento, no es lo mismo que inocencia. Elena Smith está viva, dijo Ramón. Su hija está viva. Ahora están bajo mi protección. Lo que significa que el mensaje que Castellano quería enviar falló por completo. El rostro de Jake se contorsionó en rabia. Entonces simplemente enviará a alguien más. ¿Crees que proteger a 2 personas insignificantes vale la pena empezar una guerra? No estoy empezando guerras, respondió Ramón. Las termino. Sacó su teléfono con la mano libre, manteniendo el arma apuntada inmutablemente a Jake. Unos toques rápidos, luego giró la pantalla para que los hombres pudieran verla.
Era una fotografía granulada de una cámara de vigilancia mostrando a Víctor Castellano entrando en un restaurante del centro de la ciudad. La marca de tiempo. 3 horas atrás. Su jefe no sabe qué pasó hoy, dijo Ramón. No sabe que fallaron. No sabe que intervine. Justo ahora, está cenando, haciendo planes, completamente ajeno a que su operación está a punto de colapsar. No puedes tocar a Castellano, dijo Jack, su voz perdiendo convicción. Tiene conexiones. Protección. Gente que. Todos tienen conexiones hasta que no las tienen, interrumpió Ramón. Todos se sienten intocables hasta que alguien los toca. Guardó el teléfono en su bolsillo y se enderezó. Esto es lo que pasará. Les daré una lección, que es más de lo que le dieron a Elena Smith. Los 4 hombres esperaron, apenas respirando. Opción 1. Me cuentan todo sobre las operaciones de Castellano. Dónde opera, con quién trabaja, dónde guarda el dinero, quién lo protege. Me dan cada detalle, y tal vez, salgan de aquí vivos. Opción 2, preguntó Pete junto a la chimenea. La expresión de Ramón no cambió. No hay opción 2. Jaque rió amargamente. Entonces no es realmente una elección. Es más elección de la que le dieron a una mujer rogando por su vida mientras su hija miraba. Era verdad cayendo como un golpe físico. Incluso Chris apartó la mirada, vergüenza o algo cercano cruzó su rostro. El tiempo corre, dijo Diego en voz baja. Tommy se quebró primero. Castellano opera desde el Club Paradise en la 7ª calle. Tiene almacenes en el distrito industrial donde realiza juegos de cartas. Cállate, rugió Jaque, poniéndose de pie. El arma de Ramón se centró instantáneamente en él. Siéntate. Estamos muertos de todos modos. ¿No entiendes? Hablamos, Castellano nos mata. No hablamos, tú nos matas. No hay salida. Siempre hay salida, dijo Ramón. A veces solo es más estrecha de lo que uno quisiera. El amanecer despuntaba cuando Ramón regresó a la casa segura, tiñendo el cielo en tonos de oro y rosa que parecían casi indecentes después del trabajo de la noche. Diego conducía mientras Mateo se sentaba atrás, limpiando metódicamente su arma. Ninguno de ellos hablaba, no había nada más que decir. La cabaña en el bosque nunca más oiría voces. El bosque había reclamado su silencio, y los 4 hombres que se creían intocables habían recibido su lección final sobre consecuencias. Ramón había hecho su elección allí mismo. La elección que siempre hacía cuando la misericordia y la justicia estaban en lados opuestos de la línea. Algunas líneas no estaban destinadas a cruzarse. Víctor los recibió en la puerta, su expresión neutral pero sus ojos haciendo preguntas que su boca no pronunciaría en voz alta delante de los demás. Ramón asintió apenas perceptiblemente, suficiente para comunicar que todo lo necesario había sido manejado. Nada más. ¿Estado?, preguntó Ramón en voz baja. Elena despertó. Consciente. Pregunta por su hija. Víctor hizo una pausa. Y pregunta por ti. Ramón se quitó la chaqueta, notando el barro en las mangas, el pequeño rasgón en el hombro. Se la pasó a Diego, quien desapareció para deshacerse de ella adecuadamente. Algunas evidencias no necesitaban existir. María duerme en el sillón junto a la cama. No se ha apartado desde que te fuiste. Ramón asintió, moviéndose por el elegante pasillo hacia el ala médica. Sus pasos eran silenciosos en los pisos de mármol, años de práctica habían hecho del sigilo un reflejo. Se detuvo en la puerta entreabierta, observando antes de entrar. Elena Smith yacía apoyada en almohadas, sus muñecas envueltas en vendajes blancos limpios que destacaban contra su piel pálida. Un gotero se infundía en su brazo izquierdo.
Su cabello oscuro había sido lavado y trenzado por alguien del personal médico. Parecía frágil pero viva. Definitivamente, innegablemente viva. María dormía acurrucada en un gran sillón junto a la cama, la chaqueta de Víctor aún sobre su pequeña figura como una manta. Su rostro estaba pacífico en el sueño, el horror finalmente había dejado sus rasgos. Una mano se extendía a través del pequeño espacio entre el sillón y la cama, los dedos entrelazados con los de su madre. Los ojos de Elena encontraron a Ramón en la puerta. No se sobresaltó, no apartó la mirada, simplemente lo estudió con una intensidad que sugería que intentaba reconciliar al hombre que le salvó la vida con el tipo de hombre capaz de tales cosas. Ramón entró, cerrando la puerta en silencio pero dejándola sin llave. Nunca encerrándose en una habitación sin opciones de salida. Señor Ortega. La voz de Elena era ronca. Señora Smith. Solo Elena. Pausa. María me contó lo que pasó. Lo que hiciste. Lo que estás haciendo. Ramón se acercó a la ventana, manteniendo distancia. Lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para darle espacio. No necesitaba contarte nada. Es una niña. Es mi niña. Y me salvó la vida al correr hacia ti. Te salvó la vida al ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Yo solo estaba allí. Elena emitió un sonido que podría haber sido risa si no doliera tanto. No pareces el tipo de hombre que está en algún lugar por accidente. Ramón no lo negó. La verdad era complicada. Regresaba de una reunión en el territorio norte, eligiendo el camino rural para evitar el tráfico y la atención. La niebla, el camino vacío, el momento. Quizás era destino. Quizás solo matemática. No creía en la providencia, pero reconocía la probabilidad. Las personas que te lastimaron no volverán, dijo Ramón simplemente. Los ojos de Elena lo estudiaron. ¿Por qué están muertas? No era una pregunta. Ramón no confirmó ni negó, el silencio fue respuesta suficiente. Bien, susurró Elena, y debajo de la fragilidad había acero. Espero que sufrieran. Que entendieran su error antes del final. Elena asintió lentamente, procesándolo. Sus dedos se apretaron alrededor de la mano de María. Un gesto inconsciente de una madre que había estado demasiado cerca de perder todo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. María dijo que estamos bajo tu protección. ¿Pero protección de qué si esas personas se han ido? Trabajaban para alguien. Víctor Castellano. Los envió a hacer un ejemplo de ti por una deuda que, según él, le debes. El rostro de Elena palideció. $3,000. No los robé. La caja no cuadró 3 veces, y lo llamó robo. Ofrecí devolvérselos trabajando turnos extras, lo que sea, pero dijo que necesitaba dar un ejemplo. Castellano no dará más ejemplos. ¿Vas tras él? Otra vez no una pregunta. Voy a tener una conversación con él sobre revisar sus prácticas comerciales. No es una conversación. Elena se detuvo, mirando el rostro dormido de su hija. ¿Estaremos María y yo seguras? Sí. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque soy muy bueno en hacer certezas. Elena lo estudió por un largo rato. Este hombre peligroso en ropa cara que apareció como algo de un cuento oscuro, un monstruo que la salvó de otros monstruos. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué ayudarnos? No nos conoces. No somos nada para ti. Ramón guardó silencio, considerando cómo responder una pregunta que se había hecho a sí mismo en el camino de regreso. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué actuó sin dudar? Había construido un imperio en pragmatismo calculado, frío y estratégico.
La misericordia no era parte de esa arquitectura. Pero entonces vio el rostro de María. El horror, la esperanza, la fe desesperada en que alguien, cualquiera, se importaría lo suficiente para actuar. Mi hermana tenía 8 años cuando murió, dijo Ramón en voz baja. Las palabras lo sorprendieron tanto como a Elena. Rara vez hablaba de Sofía, nunca con extraños. Alguien la oyó y nadie los detuvo. Porque nadie pensó que una pobre niña de la nada fuera lo suficientemente importante como para arriesgarse por ella. El rostro de Elena cambió, la comprensión floreció en sus ojos. Tenía 14, continuó Ramón. Demasiado joven para hacer algo, demasiado débil para importar. Juré que si alguna vez tenía poder, lo usaría de manera diferente. Que si veía a alguien lastimado, a alguien indefenso, sería quien lo detuviera. ¿Y cumpliste esa promesa? Cuando puedo. María se removió ligeramente en el sueño, murmurando algo ininteligible antes de calmarse de nuevo. Ambos adultos lo observaron, como plantas inclinándose hacia el sol. «Le gustas a Víctor», dijo Elena con un fantasma de sonrisa. Lo sigue, haciendo preguntas. Es sorprendentemente paciente con ella. Víctor tiene hijos. 2 hijas. Entiende. Entiende lo que haces. ¿Quién eres? Ramón sostuvo su mirada. Entiende que el mundo tiene sombras, y a veces lo único que detiene a un monstruo es alguien dispuesto a ser aún más monstruoso. ¿Es eso lo que eres? ¿Un monstruo? Soy lo que necesito ser. Elena lo estudió. Este hombre enigmático que irrumpió en su peor momento y de alguna manera se convirtió en el eje alrededor del cual giraba su supervivencia. Quería entenderlo, clasificarlo, descifrar a alguien que existía fuera de la moral convencional. Tal vez la comprensión no era necesaria. Tal vez la aceptación era suficiente. Gracias, dijo simplemente. Quienquiera que seas, pase lo que pase después, gracias por detenerte. Gracias por escuchar a mi hija cuando podrías haber seguido de largo. Ramón se levantó, preparándose para irse. Se había quedado más de lo planeado, permitió más conversación de lo prudente. El apego complicaba las cosas, la distancia mantenía las situaciones limpias. María corrió hacia mí porque no tenía otra opción, dijo él. Pero tenía razón al confiar en sus instintos. Algunas personas valen la pena salvar. Y algunas personas valen el riesgo de salvarlas. Ramón se detuvo en la puerta. Sí. Salió antes de que ella pudiera responder, antes de que la gratitud pudiera convertirse en expectativas, antes de que la misericordia pudiera transformarse en relación. En el pasillo, María casi chocó con él, Víctor siguiéndola con una expresión de disculpa. Señor Ortega. El rostro de María se iluminó con alegría no complicada. Víctor me enseñó un juego de cartas. Gané 3 veces. Probablemente te dejó ganar. No, protestó María, luego miró incierta a Víctor, quien mantenía una neutralidad perfecta. Ramón casi sonrió. Casi. En su lugar, colocó brevemente una mano en el hombro de María. Lo más cercano a afecto que podía permitirse. Cuida de tu madre, dijo él. Yo me encargaré. ¿Te vas ahora? ¿Volverás? Ramón miró abajo a esta valiente, traumatizada niña que corrió a través de la niebla y el horror para salvar a su madre, que depositó su fe en la misericordia de un extraño y resultó tener razón. Volveré, prometió. Era más de lo que usualmente daba, más de lo que debería haber dado. Pero algunas promesas, una vez dadas, no podían retractarse. El camino forestal parecía diferente a la luz del día. Menos siniestro, menos de otro mundo. Solo un tramo de asfalto cortando árboles ordinarios bajo un cielo ordinario.
La niebla se había disipado, dejando todo nítido y claro y extrañamente encantador en su mundanidad. Ramón estaba junto a su Mercedes, el motor ronroneando suavemente en ralentí. Detrás de él, Diego y Mateo esperaban en el auto, dándole este momento a solas. Víctor se quedó en la casa segura con Elena y María, manteniendo la seguridad que se había convertido en rutina durante la semana pasada. Una semana. Eso era todo lo que había pasado desde que una niña pequeña se materializó de la niebla, alterando las trayectorias de varias vidas con 4 palabras desesperadas. Colgaron a mi mamá de un árbol. Ramón miró hacia el borde del bosque donde habían entrado esa mañana. El sendero aún estaba allí si sabías dónde buscar, aún marcado por el sotobosque revuelto y ramas rotas. Pero la naturaleza ya lo reclamaba, borrando la evidencia de que algo inusual había ocurrido. El bosque guardaba sus secretos. Víctor Castellano ahora guardaba los suyos. 2 para siempre. La conversación que Ramón había prometido ocurrió 2 noches atrás en la habitación trasera del Club Paradise. Fue breve, directa y terminó con Castellano entendiendo exactamente cómo cambiaría su operación en adelante, o más bien, cómo terminaría. El club estaba cerrado ahora, tapiado y silencioso. La red de Castellano se había derrumbado como un castillo de naipes sin su mano sosteniéndola. Las personas a las que había aterrorizado celebraban en silencio su liberación. Las autoridades no preguntaban sobre su repentina desaparición, algunas ausencias mejoraban los vecindarios. María y Elena se iban hoy. Víctor las llevaría a su nuevo hogar, las ayudaría a instalarse, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario para empezar de nuevo. Ramón no estaría allí para las despedidas. Las despedidas creaban apegos, y los apegos creaban complicaciones. Había dicho lo que necesitaba decirse. El resto era ejecución. Su teléfono vibró. Un mensaje de Víctor. Preguntan por ti. Ramón tecleó de vuelta. Diles que tenía negocios. Diles que estén seguras. Pausa. Luego. María dice gracias. Elena dice. Dice que nunca olvidará. Ramón guardó el teléfono en su bolsillo, sin responder. La memoria era inevitable. La gente no olvidaba momentos que los rompían o salvaban. Elena y María llevarían esta experiencia para siempre. El trauma y el rescate, el horror y la misericordia entrelazados tan completamente que nunca podrían separar uno del otro por completo. Esa era la carga de la supervivencia. Lo llevabas todo contigo. Un segundo auto se detuvo detrás. Un sedán discreto conducido por una de sus operativas. La mujer al volante asintió, había sido informada. Sabía su tarea. Vigilar el camino, observar a cualquiera que mostrara interés inusual en esta área, reportar cualquier cosa sospechosa. El bosque sería vigilado durante el próximo mes, solo para estar seguros. Ramón volvió a su auto, deslizándose en el asiento trasero. Diego sostuvo su mirada en el espejo retrovisor. ¿De vuelta a la ciudad, jefe? Sí. El Mercedes se alejó suavemente, dejando el camino forestal atrás. Ramón observó cómo se alejaba a través de la ventana trasera. Ese tramo de asfalto donde todo cambió y nada cambió. Había salvado 2 vidas, terminado varias otras, desmantelado una pequeña operación criminal, creado un vacío de poder menor que alguien inevitablemente intentaría llenar. El mundo seguía girando. La niña estará bien, dijo Diego en voz baja. No una pregunta, pero tampoco del todo una afirmación. Es fuerte. Más fuerte de lo que debería ser. Como alguien más que conozco. Ramón no respondió a la comparación. Las similitudes entre su infancia y la de María eran inevitables pero imperfectas. Él no había tenido a nadie a quien correr cuando Sofía murió.
Ningún extraño apareciendo de la niebla para ofrecer misericordia y protección. Estaba solo. María no lo estaba. Eso importaba. La ciudad apareció en el horizonte. Acero y vidrio y miles de complicaciones esperando su atención. El negocio no se detenía por actos de misericordia. Los imperios requerían mantenimiento constante. La gente dependía de sus decisiones, su autoridad, su disposición a hacer lo que otros no podían. Pero mientras el Mercedes se fusionaba con el tráfico y el bosque desaparecía completamente detrás, Ramón sintió algo inusual asentarse en su pecho. No exactamente satisfacción, no exactamente paz. Algo adyacente a ambos. Había cumplido su promesa a su yo de 14 años. Cuando vio a alguien indefenso siendo lastimado, alguien que importaba aunque el mundo fingiera lo contrario, lo detuvo. Sofía nunca lo sabría, pero de alguna manera aún importaba que lo intentara. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez una foto de Víctor. María y Elena de pie frente a su nuevo edificio de apartamentos. María sonreía ampliamente mientras Elena sonreía con esperanza cautelosa. La niña pequeña sostenía un papel con letras grandes y cuidadas. Gracias, señor Ortega. Ramón miró la imagen por un largo rato, luego la guardó en su teléfono y apagó el dispositivo. Algunos momentos no necesitaban respuestas. Solo necesitaban existir. Diego. Sí, jefe. Si alguien alguna vez pregunta sobre lo que pasó en ese camino forestal. Nada pasó. Nunca estuvimos allí. Bien. El Mercedes los llevó más profundo en la ciudad, de vuelta al mundo de movimientos calculados y violencia controlada, poder mantenido a través de reputación y crueldad estratégica. Ramón volvería a ser quien siempre había sido. El hombre al que temían y respetaban y evitaban cuidadosamente todos con sentido común. Pero en algún lugar a 3 horas al norte, una niña pequeña crecería sabiendo que una vez, cuando más importaba, un extraño peligroso eligió la misericordia sobre la conveniencia. Su madre viviría para verla crecer. Eso era suficiente. El camino forestal detrás de ellos estaba vacío ahora, esperando al próximo viajero, la próxima historia. El roble permanecía, sus ramas extendidas ampliamente, las marcas de cuerda aún visibles si mirabas lo suficientemente cerca. Pero la crueldad había sido respondida. El equilibrio, por imperfecto que fuera, se había restaurado. El camino recordaba todo. Siempre recordaría. Pero la memoria sin consecuencias era solo una historia, y la historia, Ramón lo sabía, pertenecía a quien sobrevivía lo suficiente para escribirla. Elena y María Smith habían sobrevivido. Esa era la única historia que importaba. Gracias por quedarte con esta historia hasta el momento final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje poderoso, simplemente presiona el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un comentario rápido y califica esta historia de 1 a 10. No puedo esperar para verte en la siguiente.